El nombre del evento es la sostenibilidad en los sistemas de transporte, la pandemia de COVID-19 como detonante del cambio de foco, conferencista Edgar Ramiro Jiménez Pérez. Un breve perfil acerca de este profesor. El profesor Edgar Ramiro Jiménez es ingeniero de sistemas de transporte con experiencia en consultoría e investigación en diferentes modos, en particular transporte urbano y transporte aéreo. Trabajó como académico enseñando e investigando sobre el transporte y su interacción con otros aspectos de la vida humana y nuestro ecosistema desde un enfoque sistémico. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación en Modelado y Sistemas Sociales Complejos de la Universidad de Ibagué y también es profesor de gestión del transporte aéreo en la Universidad de Cranfield en el Reino Unido. Tiene experiencia en diseño de políticas públicas, gestión y diseño de proyectos en transporte, movilidad y educación superior. Esperamos disfruten este primer momento que proponemos el día de hoy a una participación activa junto al profesor y todos los participantes que quieren sumar sus preguntas, recomendaciones y el fundador. Muchas gracias, profesor Hernán, por la aclaración allí. El profesor Edgar Ramiro Jiménez también es miembro fundador del Grupo MISCO. Muy buenos días, bienvenidos a este seminario MISCO y muchísimas gracias a todos los miembros de MISCO, en particular a Hernán y a Cata, a Alejandro y Carlos por la invitación para estar acá hoy con ustedes. Hablándoles en principio me habían pedido que les hablara de la investigación que yo hago en el momento en la Universidad de Cranfield, en la que me encuentro trabajando. Y la verdad que fue un poco una tarea difícil decidir exactamente sobre qué hacer la presentación, porque la investigación que estoy realizando está un poco más enfocada en transporte aéreo, que a veces queda un poco descontextualizado en el caso colombiano. Y siento que igual dentro del grupo MISCO tenía que hablar de algo más sistémico y que todavía digamos que estoy explorando cuáles serían esas alternativas dentro del transporte aéreo que encajarían mejor dentro de la línea de trabajo de MISCO. Así que la presentación va a ser un poco más sobre lo que me gustaría investigar en el corto plazo y efectivamente algo que considero que va a ser relevante no solamente para el transporte aéreo, sino para todos los sistemas de transporte en general. Y de ahí ese enfoque en la presentación. Y eso desde luego entonces aplica tanto al caso de una ciudad como Ibagué como a redes de transporte en el mundo entero, como en el caso de la aviación comercial. Mi nombre es Edgar Jiménez y la presentación será entonces sobre sostenibilidad en los sistemas de transporte y cómo la pandemia de COVID-19 ha sido un detonante para que se cambie un poco el foco en la manera como se planifican los sistemas de transporte, o por lo menos es lo que esperaría yo que suceda, porque la pandemia ha generado una oportunidad para que eso suceda. Antes de entrar en materia, quería contextualizar un poco la presentación con esto a manera de prólogo. Y yo creo que en vista de lo que nos ha bombardeado durante todo el último año, más de un año ya, que llevamos en la pandemia de COVID-19, y es básicamente ver todos los medios de comunicación y los medios digitales indicándonos todos los días cuántas personas se han enfermado, cuántas personas han fallecido, cuántas personas se han recuperado, y en fin, digamos que estamos en una dieta de números que muchas veces está completamente descontextualizada y que nos direcciona a pensar en problemas específicos, olvidando todo el contexto de lo que sucede alrededor del mundo. Entonces, este prólogo yo lo titulé ¿Qué nos mata? Porque me parece interesante comparar el número de muertes anuales estimadas asociadas a diferentes cosas. Por ejemplo, asociadas al consumo de tabaco se mueren 8 millones de personas en el mundo anualmente. Tal vez más siniestro de ese número en particular es que más de 1 millón de esas personas no fuman, sino que se mueren por el efecto de otras personas que fuman. El aire de mala calidad, y esto curiosamente también lo encamino un poco porque la última edición de la revista National Geographic, que es como siempre recomendada para leer, trata precisamente de este tema, ¿no? De cómo el aire de mala calidad es un problema que no es nuevo, nada nuevo, desde el siglo pasado nos viene afectando dramáticamente. No es extraño alrededor del mundo, en muchas ciudades en particular.
Es un tema que, digamos que no es solamente una noticia que se lee en el periódico, sino que se respira literalmente y que se ve al día a día en muchas ciudades y en Colombia lo hemos visto en varias. Y resulta que el aire de mala calidad mata o enfermedades y en general molestias asociadas al aire de mala calidad y a la contaminación del aire matan alrededor de 7 millones de personas al año. El abuso de alcohol, por otro lado, mata a 3 millones de personas o en general consecuencias resultantes del consumo eh, irresponsable de alcohol o demasiado. En el último año, y por lo menos hasta donde miré los datos, la semana pasada, la COVID-19 ha matado a 2.700.000 personas. Esto en realidad incluye un poquitico más de un año, porque contaba desde el principio de la pandemia. En el mundo entero, todos estos datos se refieren al mundo entero. Los siniestros viales, es decir, aquellos asociados al tráfico, son responsables de 1.350.000 muertes al año. Todos los tipos de violencia en general, incluidas guerras y violencia doméstica y otros tipos de violencias, entre comillas, menores, 1.250.000 muertes al año. El suicidio, es decir, nosotros mismos matándonos, suma en total 800.000 muertes al año. Y el abuso de drogas, principalmente drogas psicotrópicas, pero también de drogas, digamos, de uso legal, entre comillas, o incluso de uso médico, también son responsables de 500.000 de muertes al año. Todos estos datos vienen de la misma fuente, es decir, son los datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud y se refieren al último año disponible. Excepto por la COVID-19, que como ya dije antes, cuenta un periodo un poquitico mayor a un año. Y la idea de utilizar esto como prólogo es precisamente a la que me refería anteriormente. Como hemos visto en las noticias todos los días y en todos lados prácticamente que la COVID-19 domina en lo que está sucediendo alrededor del mundo y sobre todo domina en este contexto particular de los datos, que no nos dicen nada más, ¿no? Que son simplemente figuras. eh, Pareciera que estuvieran ahí como resalté yo el de aire de mala calidad en rojo solamente para asustarnos y un poco perdidos del contexto. Lo que yo encuentro más curioso tal vez de todas estas causas, que no necesariamente son las que más nos matan, obviamente hay cosas como las enfermedades del corazón, que efectivamente está dentro de lo que más nos mata y que está asociado al tipo de vida, del estilo de vida que llevemos, de qué tan saludable sea ese estilo de vida, puede ser responsable por más muertes, pero lo que encuentro yo curioso es que la gran mayoría tal vez de estas muertes que aparecen acá pudieran ser muertes prevenibles, tal vez exceptuando las de COVID-19 por la novedad de la enfermedad y por digamos, la manera como se ha difundido alrededor del mundo y el hecho de que no tenemos tratamientos aún tan efectivos como para otras enfermedades, pudiera tal vez no ser tan prevenible como el resto. Pero efectivamente lo que destaca es la magnitud del resto de muertes prevenibles. Por ejemplo, suena tal vez curioso que una persona que fume esté preocupada por su salud por la pandemia. Tal vez sería muchísimo más efectivo para mejorar su salud y la de otras personas dejar de fumar que preocuparse por la COVID-19 o incluso por los efectos secundarios de una vacuna para la COVID-19. Es decir, sería muchísimo más productivo para su salud atacar este otro tipo de causas que con mayor certeza, lamentablemente, digamos que nos mata. Y entonces es en ese contexto que uno piensa, bueno, todo este más de un año ya que hemos vivido pensando en un solo problema, ¿cuáles son esos otros problemas en los que hemos dejado de pensar? Pero al mismo tiempo también el foco que le hemos dado a este problema en particular de la COVID-19 tal vez nos permite experimentar con nuevas cosas o también es un llamado de emergencia, es un llamado de atención para que pensemos las cosas de manera diferente. Y eso, pues seguramente es lo que puede suceder con los sistemas de transporte. La presentación discurrirá más o menos alrededor de estos temas como intentando llevar un hilo central, puede que al final no sea tan enfocada, pero como les dije al principio es un poco más reflejando lo que yo quisiera investigar y lo que me parece que puede ser digamos, uno de los
temas centrales, pero obviamente desde una perspectiva sistémica, como se haría en cualquier investigación de MISCO. El primer punto tiene que ver con la comparación entre lo que venía sucediendo en 2019 versus lo que pasó en 2020 y continúa sucediendo, porque es lógico que la pandemia va a ser una cosa de largo aliento y no es algo que se vaya a acabar radicalmente de la noche a la mañana como empezó o como pareció haber empezado, ni con una solución aparentemente sencilla como la vacuna. Después, hablar un poco de la respuesta a la pandemia de COVID-19 y eso que tiene que ver con los sistemas de transporte y lo que esa respuesta entonces pudiera representar para un cambio de foco en la planificación de los sistemas de transporte y en particular concentrándome en dos partes, ¿no? Que son los desafíos que implica entonces para los sistemas de transporte la respuesta a la pandemia y las oportunidades que existen por la manera como se le ha dado la respuesta. Y al final entonces intentaría introducir la insostenibilidad como esa necesidad o el nuevo foco que hay que darle a la planificación de los sistemas de transporte y que pudiera ser muchísimo más allá, ¿no? No solamente en sistemas de transporte, sino en general a todo lo que hagamos. Y la pregunta que surge lógicamente entonces es cómo hacerlo. Empecemos entonces por discutir qué venía pasando en el 2019. Yo creo que si hay algo que pudiera definir el año 2019, que ya nos parece demasiado lejos en la historia, es la lucha por el planeta y es en particular la lucha, las protestas de los niños y de los adolescentes por un planeta en mejores condiciones para ellos. Y cuando empecé a preparar esta presentación y pensando principalmente en el transporte aéreo, estaba pensando que efectivamente el 2019 fue definido por algo que surgió en Suecia, como, digamos, como la popularización del movimiento ambiental de los niños que hizo Greta Thunberg en Suecia con su movimiento de los viernes sin ir a la escuela para protestar por el planeta, que se llama en inglés el flag shaming, o en sueco el flygskam, que es básicamente la vergüenza de volar y llama muchísimo la atención porque es algo que en principio parecía muy nicho, muy de Suecia y muy, entre comillas, puede decir muy hippie, de decirle a las personas que les dé vergüenza volar por el efecto que tiene volar en el clima, en la contaminación del mundo y en el cambio climático. Y lo interesante, obviamente, no es que existiera el movimiento, porque muchos movimientos ambientalistas han existido y siguen existiendo durante bastante tiempo en la historia, sino que había ganado suficiente fuerza como para que empezara a ser reconocido por, primero, las figuras dentro del negocio de la aviación, es decir, las aerolíneas y los aeropuertos estaban efectivamente preocupados por el efecto que pudiera tener el flight shaming en hacer volar menos a los pasajeros, ¿no? En reducir la demanda, porque pues lógicamente reduciría el rendimiento financiero de la industria. Y ese digamos que es solamente un elemento de la lucha por el planeta, pero es bastante claro que estas protestas, esta serie de protestas se estaban llevando a por lo menos a tener la noción de que el problema era mucho, mucho más importante de la atención que le habíamos dado hasta el momento. Y en particular una de tal vez la única solicitud explícita de Greta Thunberg y su movimiento en particular, ha sido que el cambio climático debería considerarse una crisis y que efectivamente los decisores, quienes toman las decisiones y quienes diseñan las políticas públicas y llevan las riendas de los países, no estaban viendo, y probablemente todavía no están viendo el cambio climático como la crisis que es, y por lo tanto no se están tomando las acciones necesarias, que es lo que dice el cartel que está ahí, ¿no? Que deberíamos actuar. Y no lo hicimos. Y efectivamente uno de mm, tal vez de los momentos más dramáticos y más sobresalientes de la carrera de Greta Thunberg hasta ahora, que para quienes no la conozcan es una activista joven, creo que acaba de cumplir 18 años en este momento, sueca, que empezó a hacer unas protestas, empezó a dejar de ir a la escuela por protestar para que en el Parlamento sueco le pusieran atención al cambio climático como un problema relevante. Como ganó relevancia, digamos, empezó dentro del movimiento ambientalista a ser una figura prominente, entonces fue invitada a varias de las conferencias sobre cambio climático a nivel mundial
Y en Nueva York, ante, digamos que varios de los líderes mundiales en 2019 dio este discurso que pudiera y ojalá se convierta, digamos, en algo semejante al discurso de Martin Luther King de Yo tuve un sueño. Y lo interesante es las palabras que ya usó, y por eso lo dejé en el inglés original, ¿no? El how dare you, que es cómo se atreven los líderes del mundo a, eh, en particular en el caso de ella, o lo que ella usó metafóricamente para el discurso, cómo se atreven a jugar con su futuro, cómo se atreven a jugar con el futuro de todos los niños del planeta. Y en particular, como ella dice en este discurso, que ella no debería estar por su edad sentada o parada ahí dando este discurso ante los líderes de las naciones, sino que debería estar estudiando, ¿sí? Y que le están quitando la oportunidad de estudiar. Lo que llama la atención acá y lo que he subrayado es como una de las frases que ella dice es que los líderes, a pesar de estar en el comienzo de una extinción en masa, de lo único que hablan es de la economía y de fábulas sobre el crecimiento económico eterno. Y esto es interesante para mí porque efectivamente esa había sido siempre la excusa para no tomar medidas drásticas que eran las que se necesitaban para, y las que se siguen necesitando para contrarrestar el cambio climático. No se pueden tomar esas medidas porque es demasiado lesivo para la economía y en particular porque es demasiado lesivo para el crecimiento económico. Y ahí es donde entra entonces el año 2020 y el efecto de la pandemia de COVID-19 y cómo algo muy rápidamente obligó de alguna medida a muchos de los decisores y de los diseñadores de políticas públicas y de los ejecutores de esas políticas públicas a tomar medidas drásticas, eh, muchas, digamos, sin realmente una planificación, sin saber si tienen efectividad o no, pero prácticamente todas las medidas que desde la esquina del movimiento ambientalista se pedían para contrarrestar el cambio climático, simplemente para responder a un problema nuevo. Bueno, en realidad no es nuevo, ese es otro elemento que es interesante. La gente, por lo general, muchas personas se refieren a la pandemia como si fuera la única pandemia que hubiera existido y como si en este siglo bastante reciente no hubiéramos tenido ya varias pandemias y lo más curioso es que seguramente esta no va a ser la pandemia más difícil que veamos en los próximos años y que efectivamente es un problema que también está relacionado con el cambio climático y con la manera como usamos los recursos del planeta. Pero lo que inicialmente, digamos, resultó de la respuesta a la pandemia prácticamente alrededor del mundo y digamos que a partir en particular de los confinamientos muy estrictos que hizo China en ciudades muy específicas y después los confinamientos que hizo Europa y digamos que de manera como una bola de nieve se fueron extendiendo por todos lados, nos cambió radicalmente a buena parte de las personas la manera como nos movemos, la manera como ejecutamos las acciones que veíamos como nuestra normalidad en el día a día. Y por lo menos en principio, durante ese primer trimestre de la pandemia en el 2020, de la pandemia de COVID-19, eh, vimos unas reacciones completamente diferentes en el mundo, ¿no? Y vimos cómo el mundo empezó a retomar, los ecosistemas empezaron a retomar un rumbo de acción diferente y había una ventana de oportunidad súper interesante para hacer muchas cosas. Entre esas, cambiar la mentalidad, porque eh, lo que yo resumo tal vez es que la respuesta inicial a la pandemia parecía un sueño ambientalista, ¿no? Es todo lo que los decisores siempre se oponían en hacer por temor a a la debacle económica. En este caso, digamos que la excusa y coherentemente era defender la salud de las personas y la vida de las personas y por lo tanto eso se sobreponía al interés económico. En la práctica, hay, como señalaba en el prólogo, hay muchas otras cosas que nos afectan en el día a día, que afectan nuestra salud y que afectan la posibilidad de vivir o de vivir mejor y que no tienen esa misma respuesta. Lo interesante también de la respuesta a la pandemia de COVID-19 es que no ha sido nada sistémica, por lo general, en casi todos los países del mundo, y ciertamente Colombia puede ser uno de los más destacados en ese sentido, ni coherente ni consistente. Es decir, es difícil defender con evidencia que las medidas que se toman son las mejores, son las más efectivas, en muchos casos porque no se sabe efectivamente cuál va a ser la mejor respuesta.
Pero muchas veces lo que sí ha sucedido es que pareciera que existe un único problema, que es el de la pandemia de COVID-19, y que ese problema es sencillo, entre comillas, sencillo, digamos, por lo menos en el sentido del contexto sistémico en el que nosotros trabajamos, es decir, que obvia completamente la complejidad y que por lo tanto, como es un problema sencillo, entonces tiene una solución igualmente sencilla, como la vacuna o el confinamiento, etcétera, y nos olvidamos de los efectos nocivos que pueden tener las respuestas aisladas que se le están dando a la pandemia. Entonces, por un lado es interesante porque presenta unas oportunidades únicas, de una respuesta que nunca se había tenido para un problema al nivel que se ha dado alrededor del mundo. Eh, pero por otro lado, digamos que también presenta los desafíos normales de cómo dirigir esa respuesta de una manera que pudiera ser muchísimo más lógica y más coherente y más eh, efectiva para ese problema, pero que no desconociera la relación, las interrelaciones que existen entre todos los problemas, porque como vimos en el último seminario MISCO, como decía la profesora María José Esteves, el mundo es complejo, es inestable y es subjetivo. Y por lo tanto, una sola cosa no va a ser igual para todo el mundo. Un solo problema como el de la enfermedad de COVID-19 no va a ser igual para todo el mundo, porque las condiciones en las que tienen que sobrevivir son muy, muy diferentes. Y entonces, yo aprovecho, digamos que ese momento o este momento de cambio y de reacciones en principio drásticas para proponer un cambio de foco en la manera como pensamos los sistemas de transporte. Por un lado, porque ese cambio de foco sucedió ya, eh, tal vez inadvertidamente, a la fuerza, digamos, simplemente por el impacto de las decisiones que se iban tomando casi que automáticamente. Eh, y por otro lado, obviamente, por el nivel en el que la pandemia de COVID-19 ha afectado a muchísimas de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Entonces, por un lado, si pensamos en los operadores, es decir, en los que son responsables de movernos en los diferentes sistemas de transporte, sean buses, sean busetas como en Ibagué, sea metro o aviones, etcétera. Y desde el punto de vista de los decisores, desde quienes planean y definen cuáles son las políticas que diseñan los sistemas de transporte, ha habido un cambio que me ha parecido súper interesante y que vale la pena estudiarlo con muchísimo más detalle, que es un cambio en principio operacional, es decir, que tiene que ver con la manera como se definen las características en las que operan los sistemas de transporte, pero que afecta radicalmente la manera como se diseñan y se planean esos sistemas de transporte. Y tiene que ver en cómo antes de la pandemia de COVID-19 la planificación de los sistemas de transporte estaba completamente centrada en dar capacidad pico. Es decir, analizábamos los patrones de movilidad, los patrones de cómo nos movíamos o cómo se movían las cosas y respondíamos con la capacidad necesaria para que cuando mucha gente o muchas cosas se movieran al mismo tiempo, el resultado no fuera, digamos, demasiado abrupto. Por lo menos se intentaba, por ejemplo, reducir la congestión y para eso, entonces, por lo general, la respuesta había sido, vamos a dar más capacidad, que las cosas funcionen muy bien cuando todos vean al mismo tiempo, es decir, durante los picos de demanda. Y normalmente esos picos de demanda entonces estaban asociados a dos cosas en particular, que son el trabajo y el estudio. Tanto así que muchas de nuestras investigaciones, en particular las que hacemos en MISCO, relacionadas con sistemas de transporte y con movilidad, en particular movilidad urbana, muchas veces las restringíamos únicamente al contexto de movilidad que sucedía por trabajo y por estudio, porque entendíamos que era lo que dominaba, y en particular lo que dominaba los picos. Esto desde siempre había sido, digamos, un abordaje medio, bueno, no medio, totalmente sesgado porque obviaba las necesidades de otras personas que desde siempre habían tenido que viajar en horarios no pico y para los cuales entonces los sistemas de transporte por lo general no respondían. Pueden ser, incluso si pensamos bien, algunos de los trabajadores esenciales ahora, trabajadores de hospital, trabajadores de seguridad, trabajadores en supermercados, personas que tienen que llegar muy temprano o salir muy tarde de sus trabajos y para los cuales simplemente el sistema de transporte, sobre todo los sistemas de transporte público, no eran una respuesta porque estaban diseñados para responder a las necesidades de quienes tenían más capacidad de pagar y quienes en teoría producían mayor demanda para los sistemas de transporte. Tanto así que a esto en el contexto académico se le llamaba movilidad obligada. Siempre que hablábamos de movilidad obligada, casi siempre nos referíamos a la movilidad que sucedía durante el trabajo o por motivos de trabajo y estudio, porque era el que de alguna manera era más constante. Es decir,
Si vamos a estudiar, tenemos un horario más o menos fijo y tenemos que ir siempre, es decir, no podíamos decidir estudiar desde la casa, y lo mismo por el trabajo, tal vez más, con mayor ahínco. Y esta es, digamos, la primera cosa que derrumba la pandemia, ¿no? Como una de las primeras acciones es vamos a trabajar y vamos a estudiar desde la casa. Por ejemplo, la Universidad de Ibagué continúa dando estudio desde la casa, y lo cual quiere decir que los profesores y mucho del personal de la universidad sigue trabajando desde la casa. Entonces, efectivamente, esa movilidad no era tan obligada como pensamos. Y los patrones de movilidad pico que daba esos, esos motivos de trabajo, pues de motivos de transporte, pues en realidad no eran tan, eh, en principio, esenciales o necesarios como pensábamos. Entonces, cuando se reduce radicalmente toda esa demanda obligada, primero, por un lado, debería aparecer con mayor foco en todos esos otros motivantes de viajes que no estábamos mirando con mayor detalle, pero por otro lado también se afecta toda la planificación que se había dado, porque el costo de operar y de planificar los sistemas de transporte pues estaba de alguna manera sustentado en los ingresos que venían de muchas de estas personas que utilizaban los sistemas para estas características o para esta demanda de movilidad obligada. Entonces aquí hay digamos, una necesidad pragmática de cambiar de foco, y es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todos estos trenes, con todos estos buses que habíamos decidido que era lo que necesitábamos cuando teníamos mucha gente que necesitaba moverse al mismo tiempo, como se ve en la foto, y en muchas ocasiones sin realmente pensar en las características o en los atributos en cómo se daba esa movilidad? Eh, Eso lleva entonces, digamos, a otro cambio de foco necesario en este momento, y es particularmente crítico para los operadores de transporte, sobre todo porque en buena parte del mundo, no solamente, digamos, eh, de los sistemas de transporte organizados, pero también de los sistemas de transporte tradicionales o no planificados formalmente, los operadores son privados. E incluso en aquellos que son subsidiados por el Estado, en muchos casos los operadores son privados o son propiedad del Estado, pero con un enfoque comercial, digamos, que los hace operar en función de una rentabilidad, o por lo menos de reducir al máximo la necesidad de subsidios. Entonces, en este momento, cuando los operadores observan que hay una disminución dramática de la demanda, el resultado es, bueno, ¿y ahora de qué vamos a sobrevivir? Y efectivamente, aunque en principio, sobre todo en el caso colombiano, digamos que es una discusión que no dominó el 2020, en 2021 ya es imposible sostener los sistemas de transporte, sobre todo los sistemas de transporte más organizados, los sistemas de transporte masivo, sin pensar, bueno, ¿y de dónde van a venir esos ingresos? Porque muchos de esos sistemas de transporte, sobre todo los que se diseñaron en Colombia bajo la política de sistemas de transporte masivos, sistemas de transporte estratégicos, etcétera, en el caso en el contexto del transporte urbano, y lógicamente también los que son eminentemente comerciales como el transporte aéreo, pero también el transporte intermunicipal o interurbano en países como Colombia, que son cosas que funcionan únicamente porque hay una rentabilidad financiera específica. Entonces, en el momento en el que no existe esa rentabilidad, pues hay que pensar dos cosas. Primero, ¿dónde vamos a buscar ingresos? Y segundo, ¿cómo vamos a operar? Porque igual los sistemas de transporte, el otro, digamos, el otro eh, punto importante de la respuesta a la pandemia es que los sistemas de transporte tienen que seguir ahí porque siguen siendo esenciales para los que realmente son esenciales. Y entonces sí hay que operar como vamos a operar para evitar quemar mucho dinero. Y uso la expresión quemar dinero porque es la que se utiliza explícitamente en el mundo de las aerolíneas, y específicamente porque las aerolíneas literalmente queman mucho dinero, es decir, gastan en el combustible operando los aviones. Y una de las mayores preocupaciones cuando empezó la pandemia es cómo vamos a sobrevivir, porque en el caso de las aerolíneas en particular, muchas, por no decir todas, trabajan con el dinero del día a día. Es algo que normalmente se asocia a los sistemas de transporte menos formales, como las busetas en Ibagué, por ejemplo, en donde que es más claro que el sistema opera con el dinero que viene el día a día. Pero para cualquier sistema que resulta de una demanda que es muy constante, esto es particularmente crítico. Entonces, en el momento en el que se eliminan los flujos de ingresos, pero se mantienen los gastos porque hay que seguir haciéndole mantenimiento a las aeronaves porque tienen que mantenerse en una condición en la que puedan volar, y es costoso mantenerlos, hay que seguir pagándole a los empleados, por lo menos a los que no se despidan, etcétera. Entonces hay que reducir los costos
a su mínima expresión si es posible, pero al mismo tiempo hay que seguir manteniendo una capacidad de operación. Esto va a ser relevante desde el punto de vista, digamos, de nosotros como ciudadanos también, porque en todos los sistemas de transporte, sobre todo los de movilidad urbana, al final, digamos, debería haber en los sistemas de transporte público debería haber una intención de subsidiar esos sistemas de transporte público porque en principio son mejores para todo el mundo, ¿sí? Es decir, tienen menos efectos nocivos, menos efectos secundarios, como lo tienen, por ejemplo, los sistemas de transporte individual, como el carro. Eh, y lo que nos damos cuenta entonces es que al final lo que ha sucedido es que los gobiernos han tenido que entrar a subsidiar a casi todos los operadores, por lo menos en los casos en los que los gobiernos tienen dinero para hacerlo. En los casos en los que no, entonces si hay suerte, entonces los operadores privados pueden conseguir financiamiento privado, como por ejemplo en el caso de las aerolíneas en Colombia en su gran mayoría. Eh, pero si no, pues solamente existe la opción de o irse a la quiebra o intentar subir los costos del pasaje con la demanda que queda, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Colombia con el transporte interurbano por tierra, en su mayoría, y con algunos de los sistemas de transporte urbano, pero al final la idea es, bueno, alguien nos tiene que dar dinero para sobrevivir, por un lado para proteger los empleos, pero también para proteger el servicio público que brinda el transporte. Entonces, como ciudadanos tenemos que preguntarnos, bueno, si al final los gobiernos van a darle dinero a los sistemas de transporte, entonces, ¿cuál es la mejor manera de invertir ese dinero? Porque es dinero nuestro que viene de nuestros impuestos y que también pudiéramos gastar en, por ejemplo, mejorar el sistema de salud para que pudiera responder mejor a situaciones como la pandemia de COVID-19, por ejemplo. O podemos mejorar el entorno urbano para que las personas estén en mejores condiciones de salud y una enfermedad respiratoria no sea tan, no afecte tanto, digamos, la salud de las personas. Hay digamos, otro cambio de foco, de alguna manera también obligado, está más relacionado con los decisores. Eh, Originalmente aquí en esta presentación lo que pasa es que cuando iba a empezar justo la presentación se me dañaron las fotos que tenía un recorte de una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención durante el primer periodo de la pandemia en 2020, en el Nuevo Día, el periódico de Ibagué, que decía que el gobernador del Tolima estaba en las carreteras del Tolima repartiéndole alcohol a los conductores y a los pasajeros. Y yo creo que en un contexto diferente al de 2020, cualquiera por lo menos hubiera muerto de la risa de ver que el gobernador estuviera dándole alcohol a los conductores. Obviamente se refería a alcohol para limpiarse las manos, pero más allá de ser una medida poco práctica y poco efectiva, lo interesante es que efectivamente implica que los decisores tienen también un cambio de foco sobre qué es importante para sostener los sistemas de transporte, es decir, cuáles son las características que los sistemas de transporte deberían empezar a brindar a sus usuarios. Entonces, uno de los primeros elementos que se resalta es el hecho de que la movilidad empieza a ser más enfocada en lo que es esencial, ¿sí? ¿Cuáles son las razones que efectivamente hacen que los sistemas de transporte, que los sistemas de movilidad tengan que seguir existiendo? Porque ya no es la movilidad que pensábamos que era obligada. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención el caso de Ibagué, en particular, que supongo que será común a muchas ciudades en Colombia y seguramente alrededor del mundo, que durante los primeros meses de la pandemia, incluso cuando en Colombia no era un problema grave, entre comillas, porque los casos eran bastante bajos y eran prácticamente todos por casos importados, el transporte público en Ibagué dejó de funcionar, que no hubieran busetas. No entiendo cómo podía funcionar la ciudad sin busetas cuando se pedía que todos los trabajadores de los supermercados, de los bancos, de las plazas de mercado, de los hospitales, de los centros de salud y muchas de las personas que efectivamente no tienen acceso a el transporte privado y que no es para nada deseable que cada uno tenga acceso al transporte privado. Entonces, ¿cómo se mantiene, digamos, esa movilidad esencial si no existe ese papel del transporte público? Otras ciudades, por ejemplo, Lisboa y Porto en Portugal, tomaron una decisión completamente diferente durante esos primeros meses de la pandemia, del confinamiento, digamos, más sorprendente. Y la decisión fue la contraria, fue dar el transporte público completamente gratis para cualquiera que efectivamente tuviera que usarlo. Porque si estaba moviéndose era porque era esencial, no había otra opción dependiendo obviamente de las características de los confinamientos en cada contexto. Ahora, eh, lo interesante entonces es que se necesita tener un foco en cuál es esa movilidad esencial que hay que seguir sosteniendo y cómo o cuáles serían las mejores maneras
de promover esa movilidad esencial. Pero además empiezan a aparecer otro tipo de preocupaciones, como la necesidad de garantizar un espacio, un distanciamiento. Mucho del enfoque durante esta pandemia de COVID-19 ha estado en el distanciamiento social, que llamado así como distanciamiento social efectivamente no tiene una efectividad específica para controlar la enfermedad. Lo que interesa es el distanciamiento físico. Eh, pero digamos que es lo que ha calado y es algo que raya bastante con el transporte público porque y en general con los sistemas de transporte, pero en particular con el sistema de transporte público, porque tiene un doble efecto. Por un lado, los sistemas de transporte público se habían planificado de tal forma que meter a muchas personas dentro del mismo espacio era lo que los hacía financieramente viables. Y eso funciona para cualquier sistema de transporte, independientemente de por dónde se mueva. Entonces, un efecto es que si yo intento poner espacio para distanciamiento físico entre las personas que usan los sistemas de transporte público, pues me va a quedar sin ingresos. Entonces, efectivamente, los sistemas no están diseñados para funcionar así y no van a funcionar de una manera sostenible desde el punto de vista financiero. Desde otro lado, puede que tampoco sea sostenible desde el punto de vista ambiental porque implica una menor eficiencia de los sistemas de transporte, es decir, usar los recursos de manera menos eficiente. ¿Sí? Por otro lado, digamos, el segundo elemento de ese efecto nocivo es que las personas han pensado que el transporte público es malo porque uno se enferma de COVID-19 en el transporte público, lo cual no es necesariamente cierto. Y entonces ha llevado a muchas personas a preferir otros modos de transporte que son, por un lado, mucho peores para todos esos otros problemas que veíamos en el prólogo, pero que no necesariamente los mantienen en las personas más, seguramente no más saludables, pero no necesariamente alejados de la COVID-19 en particular, si esa es la preocupación. Otro elemento, digamos, que debería o que ha entrado dentro de los criterios más importantes de los decisores, no es que no existiera, pero digamos que se ha vuelto muchísimo más visible es la logística, y en particular la logística urbana. El transporte de carga siempre se ha visto como un subproducto, muchas veces no tiene la misma atractividad para incluso para hacer investigación desde nuestro punto de vista académico, pero siempre ha sido esencial, ¿sí? Porque necesitamos que las cosas lleguen a donde estamos y en un contexto urbano en donde entra, digamos, en competencia con el espacio por el movimiento de personas, pues es muchísimo más crítico. Pero con esta pandemia la logística es incluso más crítica que lo que era antes porque hay dos cosas que se han convertido, digamos, de alguna manera en la nueva normalidad, que es pedir todo desde la casa, sea a través de Internet, con el comercio electrónico, o a través de domicilios, con cualquier cosa que ya existiera, pero digamos que multiplicada. Esto para mí también tiene un doble impacto, que es un poco ¿cómo decir? El sentido de tranquilidad que sentimos de decir yo me quedo en la casa y me estoy cuidando, pero en realidad es porque hay alguien más, que por lo general tiene condiciones socioeconómicas peores que las mías, que se está exponiendo y es lo que ha hecho efectivamente que la COVID-19, como muchas otras enfermedades, empiece a reflejar las inequidades sociales de las estructuras de las sociedades en las que vivimos. Y lo que esto significa efectivamente es que muchos de los vehículos que circulan cuando la movilidad esencial se mantiene son vehículos que se necesitan para el transporte de carga y no necesariamente para el transporte de pasajeros. Y otro lado, digamos, que entonces que empezó a hacer muchísimo y que ese sí que no existía por ningún lado dentro de la mentalidad o dentro de las cosas a las que tenían que ponerle cuidado los decisores, eran las restricciones. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para controlar que las personas no se contaminen, entre comillas, en los sistemas de transporte? Entonces puse esta foto, que es un screenshot en realidad de una propaganda que me pareció súper curiosa de el verano, otoño pasado en Europa, en particular en Escocia, cuando las cosas estaban un poquito mejor en términos de dispersión de la COVID-19 en el Reino Unido. Y es como, en ningún momento había visto yo que esto es una propaganda digamos, del ente promotor de turismo de Escocia, pero yo no lo había visto en ningún otro lado. Este avisito que sale en la mitad de Please Travel Responsibly, como si fuera alcohol o como si fuera cigarrillo, ¿no? Por favor, viaje responsablemente. Y es algo que tiene bastante relación con la idea central de esta presentación, ¿no? Con la sostenibilidad. Muy seguramente, como mucha de la movilidad que considerábamos obligada, en realidad no era obligada, y esa lógicamente incluye el turismo, significa que estábamos teniendo patrones de consumo irresponsables también en
decisiones de movilidad y en particular las asociadas al turismo. Y esto es crítico porque el turismo es una industria que soporta muchísimos empleos y que por lo tanto va a ser relevante para la sociedad, no solamente en términos económicos, sino para tener bienestar. También hay muchísimos, digamos, que beneficios adicionales de ir a otros lugares, pero que se había convertido en algo tan masivo que seguramente no estaba entregando lo que realmente debería. Entonces, repensar eso también se une a cómo repensar los sistemas de transporte en términos de sostenibilidad. Ahora, si queremos repensar los sistemas de transporte y si queremos pensar en que la sostenibilidad debería ser el nuevo foco, perdón, hay unos desafíos para hacerlo. El primer desafío que en particular nosotros en Cranfield University empezamos a ver como en el mundo de las aerolíneas en particular, el primer escollo que habría que resolver cuando, entre comillas, se acabe la pandemia, era la confianza de los consumidores. En principio, la confianza de los consumidores en las aerolíneas, en el transporte aéreo, pero yo lo extiendo a la confianza de los consumidores en el transporte público en general, porque muchos gobiernos alrededor del mundo digamos que nos metieron el cuento de que el transporte público era malo y ese daño de imagen ya se hizo y es muy difícil revertirlo. Entonces, por un lado es, digamos que, cómo se le brinda otra vez seguridad a las personas de que no se van a enfermar de COVID-19 o de otras enfermedades en el transporte público, pero también, y algo que cada vez es más crítico, según lo he visto yo, digamos, en la evolución de los patrones sobre todo de movilidad internacional, es la confianza en las restricciones, porque resulta que los gobiernos están imponiendo restricciones de la noche a la mañana o muy rápidamente, entonces que no nos permiten planificar. Entonces, mucha de la demanda efectivamente se reduce, no necesariamente porque la persona tenga miedo, las personas tengan miedo de enfermarse, sino porque tienen miedo de quedarse varados en otro lado y porque no tienen dinero para quedarse varados en otro lado o porque no tienen dinero para las restricciones que se han impuesto. Obviamente hay un desafío grande de los ingresos, ¿no? De dónde vamos a sacar dinero para sostener lo que se necesita sostener y sobre todo cómo vamos a hacer para mantener los empleos que se necesiten mantener. Algo súper interesante de la respuesta a la pandemia es que, como lo decía al inicio, digamos que era todo lo que se pedía para responder al cambio climático y los decisores decían que no porque se iban a perder muchos empleos, la economía va a sufrir mucho y efectivamente va a pasar, pero mucho de lo que se ve es que esos empleos se reemplazan porque no todo el mundo pierde. Hay muchas empresas y muchos sectores que han ganado con la situación actual y por lo tanto hay empleos o hay sectores que necesitan muchísimo más empleo, como los supermercados, por ejemplo. Ni que decir de las farmacéuticas, obviamente, ojalá de los sistemas de salud, pero digamos que hay una redistribución de los empleos y hay que analizar eso con más detalle. Y hay otro desafío que es muy, muy importante y es como efectivamente 2019 venía trayéndonos un poco como creciendo en la sostenibilidad como algo que tenemos que mirar con mayor atención. Y de repente los cambios en las costumbres que introdujo la pandemia de COVID-19, porque estamos comprando más desde casa, porque todo viene más empacado, porque todo lo pedimos envuelto en plástico, porque pensamos que es más seguro y porque empezamos a usar un montón de cosas que después desechamos, como guantes y algunos elementos de carácter médico que probablemente no son tan efectivos tampoco para controlar la COVID-19. Entonces, eso genera un montón de desechos, ¿no? Y de subproductos. Y por lo tanto, eso lo tenemos que evaluar. A mí en particular me preocupa muchísimo el resurgimiento del plástico, cuando también en los últimos años habíamos avanzado bastante en identificar el plástico como uno de las cosas innecesarias que habíamos adoptado dentro de nuestro estilo de vida. Y pongo acá esta foto que tomé hace unos días en donde vivo, en Milton Keynes, en el Reino Unido, porque esto fue tal vez 2 días después de que se empezaron a levantar las restricciones del comercio no esencial. Y lo que ustedes pueden ver ahí es todas las bolsas de basura del KFC, del Burger King, que están al frente de esta, eh, de esta caneca de la basura. Entonces, como efectivamente las costumbres nos llevan a lo primero que tenemos que hacer una vez abran todo es ir a comer a KFC o a Burger King, aunque KFC y Burger King ya estaban disponibles para pedir y toda esta basura seguramente estaba en otro lado. Pero que efectivamente digamos que es una muestra visible de esto, ¿no? De qué vamos a hacer con todos esos desechos por los cambios que hemos obtenido. También hay oportunidades, ¿no? Y ahí es donde surge precisamente en lo que yo quiero centrarme, en la sostenibilidad como paradigma de planeación. Y aquí planeación no visto como lo veíamos en el último seminario de MISCO, sino como efectivamente el método de planificación del sistema de transporte.
Y algo que es importante acá entonces es que si la sostenibilidad debería ser el nuevo paradigma de planeación, entonces eso implica que la movilidad no debe ser el objetivo, es decir, que no debemos planificarlo. Parece incongruente, pero seguramente nunca debería haber sido el objetivo la movilidad per se. Es decir, los sistemas de transporte no deberían pensarse únicamente en mover cosas y mover a las personas, sino que deberían revertir a la razón por la cual se están moviendo, ¿sí? Porque muy seguramente es probable que la respuesta no sea necesariamente que me tengo que mover o que me tengo que mover de una manera específica o que me tengo que mover a un lugar específico. Y eso es lo que sí nos ha enseñado muy bien la pandemia. ¿Sí? Y por eso estamos haciendo esta charla de esta manera, que es algo que digamos que antes no pensábamos o por lo menos no lo hacíamos tan frecuentemente. Y muchas de las cosas que antes pensábamos que teníamos que salir en carro, pues no tiene que ser así. Hay espacio entonces también para innovación social, es decir, los decisores políticos a veces están abrumados con muchas cosas al mismo tiempo para controlar un problema que es serio, no quiero decir que no sea serio, pero que además se toma como un problema único y muchas veces se desconoce lo que la ciudadanía puede hacer. Eh, pero como hay, entre comillas, más tiempo para pensar otras cosas, entonces también, o más razones para pensar en maneras diferentes de hacer las cosas, entonces la ciudadanía también puede tomar parte de, digamos, un rol más activo e innovar para protegerse, para pensar en maneras diferentes de moverse, etcétera. Pero también esto puede suceder desde el contexto, digamos, más comercial y pueden haber efectivamente, puede haber espacio para nuevos modelos de negocio porque los patrones de demanda cambiaron. Entonces, si los patrones de demanda cambiaron y las personas estamos haciendo otras cosas, pues entonces pueden haber nuevas respuestas a las necesidades que tenemos. Y eso entonces, digamos que encaja dentro de lo que podríamos empezar a definir como sostenibilidad, que una vez uno empieza a leer un poco más sobre el concepto de sostenibilidad, empieza a encontrarle muchísimo más enlaces con el pensamiento sistémico. Y uno de esos enlaces es explícito a través de Fritjof Capra, el físico, eh, en el que dice que nuestros líderes básicamente no reconocen como ese abordaje un poco selectivo de soluciones que son escogidas y que son no pensadas integralmente afectan a las generaciones futuras. Entonces, él dice que lo que necesitamos es soluciones que sean sistémicas y sostenibles. Precisamente porque una solución sistémica, o lo que en el contexto de MISCO llamaríamos una disolución, es precisamente no ver los problemas aisladamente, sino verlos en conjunto, ¿no? Y que efectivamente todos los problemas en realidad son una red de problemas que están relacionados entre sí. Y entonces ahí viene la pregunta de, bueno, que si yo quiero hacer que la sostenibilidad sea el paradigma de planificación de los sistemas de transporte, entonces, ¿cómo puedo empezar por definir sostenibilidad? ¿En qué me voy a enfocar? Porque antes la sostenibilidad estaba bastante en el contexto de los transportes, de los sistemas de transporte y muchos de los sistemas de ingeniería, estaba limitado a hacer un análisis de el impacto ambiental que tenía e intentar reducir ese impacto o mitigarlo de alguna manera. Entonces la idea que hacen es diferente, porque no es ver, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, cuál es el impacto que va a tener, sino cómo lo que yo voy a hacer funciona, tiene un diseño radicalmente diferente para que sea sostenible por diseño. Entonces hay varias maneras de ver la sostenibilidad. Esta definición que puse anteriormente de Kaplan se refleja un poco o se parece un poco a una de las definiciones originales de sostenibilidad que se llama los tres pilares de la sostenibilidad, de Triple Bottom Line, eh, que básicamente dice que hay tres contextos o tres elementos, tres enfoques, digamos que son como un diagrama de Venn, que están interconectados o que uno incluye al otro y que hay que pensarlos en conjunto, que son el contexto ambiental, el contexto social y el contexto económico. Muchas veces esto es lo que se refiere en inglés como las tres P's, Planet, People and Profit, y es como no pensar únicamente en la viabilidad económica o en la equidad, si nos vemos desde el punto de vista social, o en el impacto ambiental, sino en los tres. Y nos dice entonces que cualquier proyecto que nosotros encaremos, sea de transporte o de cualquier otra cosa, debería seguir adelante únicamente si es viable económicamente, pero no solamente eso, es decir, puede que sea viable económicamente, pero tiene que ser socialmente responsable y puede que sea viable económicamente y responsable socialmente, pero además tiene que ser sostenible ambientalmente, es decir, que la sostenibilidad ambiental tiene que ser un requisito sine qua non y mayor que los otros dos, que los envuelva a los otros dos. Esto ha evolucionado y hay quienes hablen de 5, 6, 7 más contextos específicos, más aspectos que haya que considerar.
Y hay otras definiciones, por ejemplo, esta de los límites planetarios, que dice que hay ciertos procesos de un ecosistema definido con límites en el planeta y que esos procesos tienen unos límites y que por lo tanto hay un espacio seguro en el que las actividades humanas pueden suceder. Más allá de ese espacio seguro estamos comprometiendo nuestra propia existencia para el futuro y eso tal vez es lo más interesante de este abordaje, ¿no? Y es cómo mantenernos dentro de ese espacio seguro y qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos dentro del ecosistema de la Tierra, porque somos eso, somos simplemente un animal más dentro del ecosistema del planeta y seguramente lo que la pandemia está haciendo es intentando revertir parte del efecto y controlar precisamente como un ciclo de realimentación en cualquier estudio sistémico de nuestro ecosistema o del ecosistema del cual somos parte. Y hay otra definición que es interesante también, que es la definición actual de las Naciones Unidas, que define o que lleva a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que lo definen ellos como una sociedad global con una perspectiva multidimensional. Y que es interesante porque no ve la sostenibilidad como algo ambiental únicamente, sino que efectivamente no podemos hablar de sostenibilidad si seguimos teniendo pobreza y hambre. Entonces tenemos que ver todas estas cosas al mismo tiempo. Y acá es interesante que entonces cosas como el transporte no se puede ver aisladamente, ¿sí? Y algo que resulta interesante es, bueno, si repensamos los sistemas de transporte, entonces repensémoslos de la base de cuáles son los objetivos a los que contribuye, los objetivos de desarrollo sostenible, a los que contribuye el sistema de transporte que yo esté planificando, que yo esté pensando. Esto tiene obviamente una aplicación, como se dice, multidimensional a cualquier proyecto. Hace poco, por ejemplo, veía un banco que se llama a sí mismo Más Ético, que solamente presta dinero a organizaciones que puedan demostrar que tiene un enfoque claro para atender los elementos que están descritos en estos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, deja de invertir el dinero de los clientes del banco, obviamente, en proyectos que nos van a alejar más de la sostenibilidad. Y entonces eso nos lleva a otra pregunta lógica, que es cómo avanzar hacia la sostenibilidad. Y yo resalto avanzar porque a mí me parece que este concepto de la sostenibilidad, como quiera que lo vayamos a ver, no es un estado específico o no es algo que se alcanza, como muchas veces. Es decir, yo creo que nunca podemos decir que vamos a ser sostenibles, sino que simplemente vamos a ser más sostenibles, porque lo interesante de la sostenibilidad, como algunos otros conceptos, como por ejemplo el contexto académico de la educación superior, el concepto de la calidad, es que nunca se alcanza, ¿sí? Entre más cosas yo vaya mejorando, entre más cosas yo vaya siendo más sostenibles, más me doy cuenta que hay que mejorar otras cosas. Para poner un ejemplo de los sistemas de transporte privados, por ejemplo, que también es aplicable a los públicos, uno de los cambios, digamos, que se han venido dando en los carros, por ejemplo, en la construcción de carros, es la electrificación, pasar a vehículos eléctricos. Y algo interesante es cómo el pasar a vehículos eléctricos puede hacerlos un poco más sostenibles porque disminuye los gases en la fuente en los carros. Esa mejora nos hace concentrar en otras cosas que antes no veíamos, como por ejemplo el ruido que producen las llantas en el pavimento y el efecto nocivo que tiene ese ruido, efectivamente, que por más que el carro sea eléctrico, va a seguir produciendo ese ruido y que es desastroso para ecosistemas y que es desastroso para nuestra salud también. Entonces tenemos que enfocar, bueno, ¿y ahora cómo vamos a reducir el ruido de los neumáticos? Ya que bajamos el ruido del motor y el ruido del motor ya no nos está, digamos, distrayendo en ese sentido. Entonces, por eso la necesidad de cómo avanzar, porque yo creo que nunca vamos a llegar sino que siempre vamos como decimos normalmente en los documentos de planificación de educación superior, cómo vamos a ir mejorando continuamente lo que tenemos. Y efectivamente, también en ese sentido, entonces creo que hay dos, o había por lo menos dos alternativas. El primero era borrón y cuenta nueva, que es interesante porque los primeros confinamientos permitían eso, ¿no? Como los cambios fueron tan drásticos y tan repentinos, entonces había la oportunidad de hacer muchísimas cosas casi que desde cero porque, por ejemplo, no había tráfico, el tráfico que había era tan bajo que efectivamente se podía repensar completamente el espacio que se da al tráfico en los carros, etcétera. Pero yo creo que ya pasó la ventana de oportunidad para hacer eso. Y porque era, digamos, no necesariamente tan lógico haberlo pensado tan rápidamente durante ese momento. Sobre todo en el caso colombiano ya pasó la ventana de oportunidad porque el tráfico vuelve a ser el mismo, porque muchas de las actividades no esenciales están funcionando casi que de manera normal, o incluso, digamos, con mayores efectos que antes.
Entonces queda la otra, seguramente ustedes podrán pensar en otras alternativas, pero la otra que yo propongo que es la transición, que es un concepto sistémico específico en el que precisamente como lo que quiero es investigar más al respecto, pues me gustaría leer muchísimo más. Y es como, digamos que esto me lleva un poco de nuevo a las clases que dábamos allá en la universidad sobre introducción al pensamiento sistémico, en el que planteábamos la visión de, mm, disolver los problemas en las que, dentro de la cual intentábamos diseñar un futuro diferente, ¿cierto? Una situación idealizada en la que el sistema funciona de manera diferente. Y lo que me parece siempre más interesante es, bueno, cómo llegamos a esa situación idealizada si partimos de esta base, que obviamente también es lo que se hace dentro del curso de introducción al pensamiento sistémico. Y ese probablemente pues es el proceso de transición, ¿cierto? Cómo empezamos a convertir, necesitamos, y es claro que necesitamos un cambio estructural, pero cómo llegamos a ese cambio estructural a partir de transformaciones más específicas, más realizables dentro del contexto de lo que tenemos actualmente. Y hay algunas cosas ahí entonces que la pandemia también nos ha dado, digamos, algunas respuestas posibles para el futuro. La primera es la redefinición de lo esencial, y es efectivamente, si ya la movilidad obligada no era lo que más debería limitarnos para la planificación de los sistemas de transporte, entonces ¿en qué nos enfocamos? Y cómo muchas de las cosas que veíamos como esenciales entonces se pueden realizar sin necesidad de movernos. Algo que a mí también me parece muy interesante y que algunas ciudades han tomado muchísimo más en serio, en particular el caso de París, es muy interesante, sobre todo porque París es una ciudad muy grande y darse, digamos, la oportunidad y el trabajo de implementar eso que no es que, digamos, que la pandemia haya sido el único detonante, pero que ya se venía pensando, pero que la pandemia lo aceleró, es ese concepto de lo que yo llamo proximidad para mantener el distanciamiento. Entonces, sabemos que el distanciamiento físico puede ser, es bueno, naturalmente, para reducir el efecto de enfermedades transmisibles. Entonces, ¿cómo yo puedo reducir la exposición a esas enfermedades transmisibles cuando tengo todo más cerca? París en particular está intentando redefinirse en términos de planes de mini ciudades de 15 minutos. Si yo tengo todo lo que es esencial a mi alcance de la mano a 15 minutos a pie, entonces no tengo que desplazarme mucho más lejos para hacerlo. Y entonces no solamente empieza a ser mucho más sostenible, sino mucho más práctico también. Y el diseño de la ciudad cambia completamente. Lo que yo tengo que dar, la capacidad que tiene que dar la ciudad, primero no está ya enfocada en la movilidad, sino que está enfocada en todos esos, en esas actividades que necesito para mantenerme saludable, digamos, y de alguna manera tener calidad de vida en ese espacio. No quiere decir que me tenga que confinar en ese espacio de 15 minutos, pero que tengo la oportunidad de satisfacer mis necesidades, por lo menos las más esenciales dentro de ese espacio de 15 minutos. Algo que también me parece interesante y que debería cambiar la mentalidad de muchos decisores, sobre todo en el contexto colombiano, es que como la pandemia obligó a tantas decisiones que en principio no están sustentadas con ninguna evidencia, es cómo efectivamente la ciudad es un laboratorio y cómo en el caso de los sistemas de transporte la menor demanda la podemos asociar a menores riesgos porque hay menos personas a las cuales incomodar y por lo tanto hay más incentivos para experimentar. Y esto se reduce, no se reduce, perdón, se expresa también en los aspectos de innovación social y de innovación en términos de nuevos modelos de negocio que pudieran aparecer a los que me refería antes. Y hay otro elemento que es interesante, que es si los estados empiezan a tener que meterse la mano en el bolsillo para salvar más sistemas de transporte, y entonces asume un papel otra vez más, digamos, un papel más parecido al que tenía antes como garante de conectividad en términos de la movilidad de las personas. Entonces, la sostenibilidad debería empezar a ser también parte de exigencias contractuales, ¿cierto? Y no solamente pensar en cómo los proyectos, digamos, disminuyen el tamaño de los subsidios o cómo, no sé, responden a exigencias de calidad, de nivel de servicio, sino cómo responden a exigencias de sostenibilidad también. Y eso entonces queda definido contractualmente y por lo tanto es más fácil de implementar en la práctica, que es muchas veces lo que pasa. Hay muy buenas intenciones con la sostenibilidad, pero no se lleva a la práctica porque no queda dentro de las obligaciones de lo que hay que hacer en los contratos. Y esto entonces implica, digamos que en el título que yo planteaba en la presentación, el cambio de foco en realidad se refiere a un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad, en particular en los sistemas de transporte y sobre todo en los sistemas de transporte público y tal vez en lo que más me concierne en los sistemas de transporte aéreo, hay que empezar con desvincular.
desasociar el crecimiento al buen desempeño. Es decir, tenemos casi que esa idea de libro de autoayuda de que siempre hay que crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y ser más y ser más y ser más. En los sistemas de transporte esto es crítico porque ese crecer y crecer y crecer y crecer y crecer muchas veces se volvió la manera de medir el éxito de los sistemas de transporte y muchas veces ni siquiera está asociado a un mejor rendimiento financiero. En el caso particular de las aerolíneas y los aeropuertos, muchas veces se enfocan demasiado en que este año nos fue muy bien porque crecimos 10%, 20% respecto al año pasado. El 2020 entonces fue trágico porque todo se vino abajo y digamos que se redujo la demanda 70, 60, 50%, etcétera. Pero muchas veces esos crecimientos altos venían a costas de tener rendimientos financieros muy bajos o incluso negativos. Entonces, si desasociamos el crecimiento, es decir, no pensamos en que el buen desempeño es crecer, entonces tenemos que pensar en otras cosas. Y hay dos cosas en particular en las que probablemente pudiéramos enfocar nuestra investigación cuando los vemos desde una perspectiva sistémica, que son resiliencia, que es cómo poder responder cuando las cosas van muy diferente a lo que teníamos planeado, como con una pandemia. El problema de la resiliencia es que normalmente es muy costosa, entonces, ¿cómo podemos asegurar que efectivamente se da resiliencia dentro de las limitaciones de recursos que tenemos? O por otro lado, ¿cómo podemos también asegurar flexibilidad, que es adaptabilidad en los sistemas para que absorban de pronto algunos de esos cambios que no tenemos pensados y que son obviamente dos conceptos que darían para más de dos charlas individualmente? Quería entonces finalizar la presentación con esta pregunta y es ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por sistemas de transporte sostenible? Pongo esta foto de un bus en Alemania porque me trae un recuerdo bastante interesante de cómo un sistema de transporte muy bien diseñado responde a necesidades diversas si no está pensado únicamente desde el punto de vista de la movilidad pico, o de la movilidad obligada, y porque me parece que es una manera de decir cómo el transporte público nos lleva a lugares encantados. Así no sea, digamos, en principio, tal vez lo más sostenible que sería andar a pie o en bicicleta, pero a lo mejor nos acerca para hacer eso. Obviamente eso se puede dar si estamos dispuestos como ciudadanos a financiar que esto suceda, porque al final también va a ser un elemento y va a seguir siendo un elemento súper importante para garantizar la sostenibilidad eh, de los sistemas de transporte y en general de lo que hacemos. Cierro entonces con esta respuesta y es que pagamos un precio muy caro por no hacerlo. Es decir, el no pagar para tener mejores sistemas de transporte y sistemas de transporte que sean más sostenibles nos lleva a pérdidas que son y deberían ser insostenibles desde el punto de vista moral y ético. Y pongo acá un nombre que a lo mejor no le suena de nada y que no es tan conocido como el de Greta Thunberg, pero es una niña, era una niña también, que se llamaba, era Roberta Addo. Murió en 2019, de 6 años antes de conocer la pandemia de COVID-19. Inicialmente, según el certificado de defunción, murió por los problemas asociados a los problemas respiratorios asociados al asma que padecía, pero la mamá de ella logró el año pasado justamente que una corte revirtiera ese certificado de defunción y logró que dentro de las causas de muerte de ella estuviera la contaminación, digamos, la mala calidad del aire como lo que efectivamente le produjo el asma y lo que finalmente la llevó a morir. Y en particular porque ella vivía en Londres, muy cerca de la Circular Sur, que es una de las autopistas más, digamos, más transitadas en Londres, y por lo tanto estaba muy expuesta al diésel nocivo de los carros, que es algo de lo que se puede hablar muchísimo también, pero digamos que más allá del progresismo ambientalista en Europa, hay algo trágico que es el amor por el diésel y que es trágico también en Colombia porque se está volviendo más allá, ¿no? En Colombia una de las tendencias que se ve actualmente es el incremento en los carros más grandes, más pesados, con motores menos eficientes y que además funcionan con diésel, que es muy malo para la salud, sobre todo la salud de los niños. Entonces, parte del precio que pagamos es de esos 7 millones de personas que vemos, con los que empecé la charla, que mueren por culpa del aire contaminado o de la mala calidad del aire. Ella ha sido una de las primeras personas que efectivamente tiene, digamos, un nombre dentro de esa gran lista de las 7 millones de personas. Y no quisiéramos, como pasa con la pandemia de COVID-19, que tengamos que seguir añadiendo muchísimas más cifras a ese número ya bastante alto y que debería ser insoportable de personas que fallecen por culpa de la calidad del aire. Muchísimas gracias por la atención y pues quedo abierto a las preguntas.
Muchas gracias al profesor Edgar por su participación, por su excelente presentación. Abrimos entonces y disponemos el espacio para reflexiones, apuntes, comentarios, preguntas, dudas que puedan hacernos llegar vía chat. Estaremos muy pendientes allí desde el equipo Comité Coordinador MISCO. Y nada, disponible para cualquier duda, inquietud o sugerencia para ver qué podemos hacer para incorporar la sostenibilidad en nuestras investigaciones. Claro que sí, muchas gracias Edgar. También desde el equipo Comité Coordinador, pues vamos a compartirles vía chat una breve encuesta, un breve formulario para que nos puedan comentar de qué organizaciones, colectivos nos acompañan, de qué países también nos acompañan, sus correos electrónicos para hacerles llegar la información que está dispuesta para este encuentro. Si es posible, nos gustaría conocer mediante el chat que nos escriban brevemente si el rol que están desempeñando, al menos para este encuentro, es porque son estudiantes, porque son profes, porque son hacen parte de un colectivo. Nos gustaría saber también desde allí, desde el chat, que nos vayan compartiendo esta información. La participación de la profesora Gina Alexandra Rojas, seguido por el profesor Ángel David Gil. Tienes la palabra, profe Gina, adelante. Muy buenos días, profesor Edgar. Buenos días a todas y todas. Edgar, primero, pues como siempre, felicitarte. Excelente presentación. Muchas gracias también por las reflexiones compartidas. Mi pregunta va direccionada a una parte de la presentación donde tú dijiste que lo ideal sería que de repente uno tuviera cerca, no sé, los bancos, que pudiera ir todo a pie. ¿No? Como esa metáfora que se utiliza de idea fuerza de ciudades dentro de ciudades. Mi pregunta va direccionada, ¿cómo hacer para que eso no genere más brecha social, ¿no? Porque muchas veces pues uno se queda como en su zona de confort y ya empieza a omitir esas otras zonas. Entonces, no sé cómo podría ser una forma para que eso no suceda, como esa fragmentación social no suceda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gina, por la pregunta. Muy bonita tu camisa también. Es una pregunta bastante difícil y digamos que pensando de pronto en una manera adecuada de responderla, pues me viene a la cabeza que tal vez el contexto colombiano sea muy particular por nuestra manera de distinguir las divisiones socioeconómicas geográficamente, no solamente en la planificación de las ciudades, porque muchas veces no es eso lo que determina la distribución de las actividades en las ciudades, sino me refiero a la manera como designamos estratos y cómo eso designa entonces las cosas que están disponibles o no están disponibles en ciertos lugares. Y cómo eso nos lleva también a pensar que hay lugares que tienen mejor calidad que otros. Obviamente no es una cosa exclusiva del entorno colombiano. Y en cualquier ciudad vamos a ver eso, ¿no? Digamos que hay zonas, entre comillas, más feas y zonas más bonitas, y sobre todo zonas con servicios de muchísima mejor calidad. Y hay un servicio en particular que termina siendo determinante para, o tal vez dos, digamos, que terminan siendo determinantes para esa calidad que tú refieres, que son el educativo, por un lado, y se refiere sobre todo a la disponibilidad de escuelas, colegios y sobre todo, digamos, de educación más preescolar, básica y secundaria, porque define en gran medida la ubicación o la decisión de ubicación de vivienda de las familias que tienen hijos y que necesitan entonces disponer de esos servicios. Y por otro lado está el servicio de salud, ¿no? Y cómo también tener acceso a un servicio de salud cercano puede ser determinante para mejorar la condición de las personas que vivan allí cerca. Así que lo que tú preguntas realmente no es una decisión que tenga que ver exclusivamente con el sistema de transporte, es decir, no vamos a pensar un sistema de transporte para que provea esos servicios, sino que vamos a repensar las áreas para que los servicios que estén, digamos, cercanos o dentro de ese radio de 15 minutos a pie todos sean de suficiente calidad como para que yo no me vea obligado a desplazarme a otro lugar más lejano para obtener los que deseo. En algunos países, por ejemplo, la decisión de dónde estudiar, dónde poner a los niños a estudiar y dónde ir al médico no depende realmente del ciudadano, sino depende simplemente de dónde vive. Y ya eso, digamos que lo encapsula uno dentro de un área de captura para ir a los servicios que ya están asociados a esas zonas.
y por lo tanto entonces la preocupación pasa a ser cómo garantizo que la calidad en esos establecimientos que están disponiendo de esos servicios sea suficientemente buena para que después eso no se refleje digamos, en inequidades que van como en un efecto cascada, haciendo que las cosas sean muy diferentes entre unos barrios y otros. Lo que, digamos que lo que yo pensaría es que lógicamente hay que empezar por una visión sistémica, como escribía Hernán por ahí en un comentario, y precisamente no pensar con que el único problema que tenemos es el problema de transporte. Es decir, tal vez la decisión de movilidad de a dónde ir puede ser simplemente el detonante de cuáles son los elementos que tengo que incluir en una planificación muchísimo más sistémica y que empiece a revisar cuáles son los elementos más necesarios para garantizar eso. Y como decía también en la charla, y como lo demuestra el caso de París, por ejemplo, pues no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que se tiene que ir dando gradualmente y por algún lugar hay que empezar. Entonces, muchas veces digamos que lo que tenemos que evitar es esa parálisis que nos da el miedo de no saber por dónde empezar. Entonces, con que empecemos por alguna cosa, puede ser por el sistema de transporte, puede ser por mejorar las condiciones de accesibilidad en esos entornos más locales, y a lo mejor eso naturalmente empieza a reconvertir algunos de los usos. Puede ser que durante los primeros años, por decirlo de alguna manera, no vayamos a tener todos los servicios disponibles, pero sí empecemos a cambiar, por ejemplo, cosas como los lugares a donde vamos de compras, los lugares a donde vamos a divertirnos, los lugares a donde vamos a hacer ejercicio, es decir, todos esos elementos que son esenciales y que muchas veces nos obligan a movernos lejos de lo que tenemos cerca. También es importante que no debería ser, digamos, una especie de burbuja. Curiosamente, en el Reino Unido en este momento la respuesta a la pandemia habla de burbujas, ¿no? De estar dentro de ciertos espacios específicos y con ciertas personas para no extender los contactos más allá de eso, pero no debería limitarnos a desconocer el resto del espacio de ciudad. Lo interesante ahí es que yo pensaría que eso ya sucede, digamos que sin realmente tener espacios que nos ofrezcan todo en 15 minutos. Muchas veces restringimos las zonas en las que hacemos nuestros desplazamientos en la ciudad, no necesariamente de manera consciente, muchas veces simplemente inconsciente porque nos damos cuenta que hay otros lugares a los que también podemos ir. Y a lo mejor cosas como los confinamientos con ciertas libertades, como por ejemplo poder caminar, nos permitirían redescubrir esas zonas a las que nunca hemos ido, o por lo menos identificar esos otros elementos que hay que ir mejorando para que sea posible establecer esas mini ciudades o esos mini centros dentro de las grandes ciudades, como por ejemplo, además de la educación y la salud, la seguridad, ¿no? Y como eso juega un papel importante también en definir a dónde puedo ir. Tendremos entonces allí también al profesor Ángel, que solicitó la palabra. Adelante, profe Ángel. Gracias, Catalina. Muy buenos días, profesor Edgar. Muchísimas gracias por su presentación. La pregunta que quisiera hacerle está asociado a esta idea de esta parte del cambio de mentalidad, y es esta idea de desasociar, ¿no? Entonces, bueno, esta primera idea, o bueno, lo que su merced nos refería del crecimiento como buen desempeño. Siento que es muy interesante estas cuestiones de desasociar, este cambio de mentalidad. Y lo conecto con esto que su merced nos refería de la confianza sobre el transporte público, ¿no? Sistema de transportes públicos más sostenibles, que tengamos confianza en ello. Pero mi pregunta es, bueno, ¿cómo desasociar esta idea de que lo público no o sea, se genera como una tensión? ¿Por qué voy a pagar más por algo que es público, no? Entonces quisiera preguntarle, bueno, ¿cómo desasociar esta idea de que lo público no es algo por lo que yo deba pagar? Entonces esa es como mi pregunta, porque siento que es algo muy complejo, es un modelo mental que está muy enquistado, que está supremamente arraigado, ¿no? Lo público no amerita pagar más. Entonces esa es mi pregunta, profesor. Muchas gracias, Ángel, por la pregunta muy interesante. Y yo creo que también tiene que ver con la manera como en Colombia se dispone del pago de los impuestos más visibles, entre comillas. Es decir, tal vez por las inequidades sociales que existen en el contexto colombiano, tenemos la idea de que los que pagan impuestos son los ricos porque no estamos todos declarando, digamos, haciendo la declaración de renta, aunque cada vez los gobiernos hacen más esfuerzos para que hayan más personas haciendo la declaración de renta. Entonces, digamos que hay una visión
más indirecta de lo que se hace con los impuestos que pagamos, y porque por lo general cuando los demás ciudadanos pagamos todos los impuestos que están en los demás productos que consumimos, no lo vemos de manera tan directa. Eh, Existe, digamos, ya existe una disociación entre lo que consideramos público o lo que consideramos que sostiene lo que llamamos público. Porque efectivamente lo que habría que hacer ahí no es necesariamente una disociación, sino más bien ¿cómo se dice? Un descubrimiento, es decir, mostrar a las personas que efectivamente lo público lo estamos pagando todos, que lo público no se sostiene milagrosamente, sino que efectivamente viene de los impuestos a los que contribuimos todos. Y todos contribuimos a los impuestos en todas las sociedades de diferentes maneras y digamos que pagándolos en diferentes cuotas, por decirlo de alguna manera, o en algunos casos más visible que en otros, pero todos tenemos nuestra contribución a lo que es público. La disociación tal vez estaría y es algo que no es nuevo, en esa idea, digamos, que sentimos un poco arraigada de que lo que es público no es de nadie y empezar a transformarla que lo que es público en realidad es de todos. Yo hago énfasis en el aspecto de financiamiento porque me parece que es crítico y es lo que empieza a ser más sobresaliente en este 2021 después digamos, de un año de haber vivido con las reacciones a la pandemia, sobre todo en el contexto colombiano. Y es que efectivamente nos damos cuenta de que muchos de los sistemas de transporte público en Colombia o los pagamos directamente todos los ciudadanos porque, como en el caso de Ibagué, por ejemplo, se sostiene con la tarifa y lo que sucede es que si la demanda disminuye, entonces la tarifa se implementa y eso va a afectar directamente la contribución que hacen los usuarios del sistema de transporte, es decir, lo están pagando ellos, o los sistemas de transporte más organizados que funcionan indirectamente a través de subsidios como, por poner un ejemplo, el Metro de Medellín o Transmilenio o muchos otros casos, en donde efectivamente como hay una relación contractual más específica, entonces sí hay digamos, una manera más clara de definir, bueno, los operadores no pueden continuar con el servicio, cuáles van a ser los instrumentos en los que se van a garantizar que los servicios sigan existiendo. Y eso necesita dinero. Y en general cualquier decisión que nosotros tomamos en la decisión está asociada a los recursos de los que disponemos para hacerlo. Entonces yo creo que hace falta tal vez un poco más de educación financiera en muchos niveles, en Colombia en particular, y en las universidades es algo que pudiéramos hacer, ¿no? Empezar a preguntarnos de dónde viene realmente la plata para pagar lo que consideramos que es público y cómo en teoría nosotros como ciudadanos deberíamos tener participación en las decisiones sobre hacia dónde van los dineros de los que dispone el Estado, digamos, para garantizar esos servicios públicos. Y esa, curiosamente, digamos, también es una discusión que ha estado un poco oculta durante toda esta pandemia. Seguramente que ha habido una redistribución el uso de los dineros públicos y seguramente que muchos de esos dineros públicos han ido a cosas que no tienen efectividad para controlar la pandemia y que están, digamos, llevándose recursos de otras cosas que son más esenciales. Por ejemplo, seguramente que la última vez que tuve la oportunidad de ir a Colombia en noviembre del año pasado me sorprendió bastante ver publicidad en el aeropuerto El Dorado de cosas que normalmente no tendrían publicidad, pero que son cosas del gobierno, como el sistema de salud, pero digamos que a un nivel administrativo que los ciudadanos no necesariamente necesitan conocer para estar protegidos de la pandemia, pero que sí seguramente que habrá costado un montón de dinero poner esa publicidad en esos lugares. Entonces se necesita un poco de transparencia y de hacer llegar digamos, esa relación de lo que se hace con el dinero que todos pagamos y lo que todos pagamos de impuestos o de operación directa en el caso de los sistemas de transporte. Y yo diría que para lograr una disociación hay que, digamos, invitarlos a todos a volver a escuchar la charla, si después de la charla del último seminario MISCO, en el que la profesora María José Esteves hablaba precisamente de desaprender dentro del contexto de lo que ya conocemos y que ese desaprendizaje, digamos, solamente va a suceder si estamos dispuestos a escuchar las visiones de todas las personas y que escuchar con respeto no necesariamente significa estar de acuerdo con las otras personas, sino simplemente ponernos en disposición para aceptar otras ideas y en ese intercambio de ideas entonces podremos reconstruir nuevos valores a partir de los cuales repensar las acciones que tomamos y lógicamente
saltándome algunos pasos, los sistemas de transporte que podemos usar o la manera como se planifican. No sé si esto responde la pregunta, Ángel, pero ojalá contiene algunos elementos para empezar a responderla. Damos paso a Andrés Díaz. Yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo ve usted posible implementar esto en el caso, pues, Colombia y Ibagué, ¿no? Hablaba sobre el crecimiento, ¿no? Es bien interesante eso, ¿no? Crecer hasta cuánto, ¿no? Crecer y crecer y crecer y crecer. ¿A costa de qué, no? Es bien interesante esto. Y el tema de los vehículos eléctricos, ahora es una nueva pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con las baterías? ¿No? Contaminantes. Y donde ¿no? Empiezan en el caso de Colombia, a buscar financiamiento para realizar infraestructura, ¿no? Financiamiento internacional, digamos, incrementando los costos, ¿no? En peajes y no utilizando los impuestos hacia dónde venir dirigidos. Muchas gracias, Santiago. Gusto verlo. Sí, igualmente, gusto verlo. Que no tenía la oportunidad de verlo. Muchas gracias por estar prestando atención a la presentación. Efectivamente, pues, la pregunta tiene muchos elementos. Primero, en el contexto ibaguereño, a veces tendemos a pensar que no hay espacio para hacer las cosas por esas limitaciones que tú muy bien señalas, pero al mismo tiempo hay otra serie de innovaciones que suceden casi que sin darnos cuenta porque no tienen la misma publicidad, digamos, que otro tipo de innovaciones. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, como en Ibagué y en muchas otras ciudades colombianas es tan fácil que muchas cosas le llegan a uno a la casa, ¿no? Los servicios de domiciliarios no fueron algo que se inventó la pandemia, que ya venía desde hace muchísimo tiempo y que para el usuario final son bastante convenientes. Y a eso tal vez, no necesariamente el servicio domiciliario, pero digamos a esa capacidad inventiva para resolver los problemas. Desde un enfoque ciudadano me refería yo con el elemento de innovación social. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no tenemos que esperar a que vengan de una estructura formal de decisión y de planificación del gobierno o de estamentos oficiales para hacerlo, que seguramente a veces se ve limitada porque o no la reconocemos o porque los gobiernos activamente se contraponen o se oponen a que suceda. Y mucho de esto puede venir precisamente de las necesidades sociales que se sientan. Por ejemplo, en el caso ibaguereño, cuando se hace un confinamiento muy específico, tenemos que empezar a preguntarnos como ciudadanía también cómo podemos continuar con las cosas que hacen sostenible la vida, digamos, más allá de la limitación de la dispersión de la COVID-19, cómo logramos entonces utilizar los espacios que tenemos a la mano de manera más eficiente para seguir disfrutándolos y no digamos, desgastándolos o no mal utilizándolos. Me refiero, por ejemplo, al caso de las calles y cómo cuando hay un confinamiento como el estricto del año pasado, pues muy fácilmente nos podemos dar cuenta de que hay un montón de espacio que nos sirve para otros usos y que esos otros usos los podemos dar nosotros también desde la ciudadanía. Y eso, digamos que pudiera ayudar también, digamos, a tener algún efecto cascada para que los estamentos oficiales puedan entonces planificar esos espacios de manera diferente. Ahora hay una tendencia en diseño de calles, en particular para los contextos urbanos, que nos obliga a repensar, digamos, esos espacios desde su misma definición. Y alguna de las cosas a las que estamos acostumbrados es ver que normalmente asociamos las calles a un espacio para que los carros transiten. Y entonces decimos en las pandemias o lo que podemos hacer es cerrar la calle, pero en realidad lo que estamos haciendo no es cerrar las calles, sino que estamos abriendo la calle a otros usos. Entonces esa terminología, por ejemplo, es un elemento en donde podemos empezar, no solamente en el contexto ibaguereño, sino en muchos otros, para poder descubrir cosas que antes no veíamos porque la normalidad no nos dejaba ver. Aquí llamo la atención a una presentación que hice para el profesor Juan Guillermo Zuluaga el año pasado, cuando precisamente empezaba la pandemia y habían un montón de cosas nuevas que nadie sabía a dónde nos iban a llegar. Pero esa presentación terminaba con una frase que vi en un graffiti, tal vez en Cataluña, que decía que no podemos volver a la normalidad porque la normalidad es el problema.
Ujú. Y es un poco esa la invitación, en repensar entonces las cosas que considerábamos que eran lo normal, y sobre todo ahora que digamos que ya estamos cansados después de un año que nos ha llevado no sé, digamos, a aburrirnos de muchas de las medidas que se han tomado, entonces que no entremos en un frenesí de intentar retomar la normalidad, porque sí, pero que además, digamos, tal vez estos momentos, sé que en Colombia el contexto está un poco diferente al Reino Ujú. Unido en este momento, pero digamos que esos momentos en los que pensamos que las cosas se van a recuperar, que tenemos que entonces que enfocarnos en la economía, son los momentos en los que tenemos que volcarnos a decir, bueno, ¿y qué cosas entonces podemos cambiar? ¿Qué cosas hemos aprendido en este último año que nos pueden invitar a ese cambio de mentalidad y a ese repensar el crecimiento? Sobre todo desde un punto de vista más de una estructura organizacional más formal como criterio de desempeño, ¿no? Y entonces, cómo, por ejemplo, utilizamos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para medir también cómo nos va bien en otras cosas, así no crezcamos no sé, en el número de estudiantes, en el número de pasajeros, etcétera. De nuevo, no sé si responde la pregunta, pero seguramente Es, que es, arroja alguna luz. sí, sí, es bien interesante. Cuando hablaba respecto al diseño de las vías en Ibagué, am, qué importante sería que las personas que están en el gobierno, ¿no? Los que están tomando las decisiones, ¿no? Que hubiera gente de la universidad, esa articulación de la universidad con las personas que están allá. Pues te puedo contar de mi experiencia propia en la administración pasada. Tuve la oportunidad de hacer eso, digamos, de estar vinculado a la universidad y de estar vinculado asesorando a la administración en temas de movilidad. Qué Y fue un importante es ejercicio eso. súper interesante para mí eh, y para reconocer las limitaciones que también existen dentro de las estructuras gubernamentales. Hay algo que llama muchísimo la atención, o a mí me llamó la atención muchísimo, y es la parálisis que muchas de las normas que se han creado en Colombia para evitar la corrupción y el miedo que esas normas generan en los decisores para no tomar las medidas que, digamos que no se saben si van a ser las efectivas, pero que seguramente nos pudieran llevar a algún avance y entonces resulta más fácil mantenerse en el status quo porque nadie me va a decir nada si no hago nada, Es entre terrible. comillas. Sí. Pero sí me van a caer muchísimas críticas y muchísimas quejas formales que pueden llegar, digamos, a resultar en multas o a resultar en prisión si me voy a hacer algo que a nadie se le ha ocurrido hacer y que seguramente es Ujú, lo que se necesita. Entonces, ujú. eso es crítico y es algo que los ciudadanos también tenemos que empezar a demandar y por eso en la presentación también hacía ese llamado a usar las ciudades como laboratorio y eso también viene, digamos, o debería, digamos, estar dentro del radar de las estructuras formales del gobierno. Curiosamente, la pandemia nos ha llevado a eso, y es lo que yo mencionaba, es decir, la pandemia nos ha llevado a tomar un montón de acciones que nadie sabe si realmente eran las que habían que tomar, no había manera de medir si el costo que nos iba a llevar o que iban a tener esas acciones compensaba respecto a las promesas, por lo menos, de hacerlo. Entonces, pudiéramos aprovechar digamos, ese estado de emergencia para otro tipo de acciones y muchas ciudades lo han hecho y muchas ciudades se han volcado efectivamente a brindar más espacios para reconocer la ciudad de otra manera. Muchas ciudades tienen que repensarse porque el turismo ya no puede ser, digamos, la fuente inicial y entonces los ingresos tienen que buscarse de otra manera o muchas ciudades entonces han permitido a los residentes redescubrirla porque como ya no hay esa horda de turistas, entonces ya podemos salir. Bueno, pues damos entonces paso también a la participación de Nicolás, Juan Guillermo y María Juliana que han levantado allí la mano. Nicolás, tienes la palabra. Digamos, usted nos ponía en contexto que los bancos están dirigiendo su dinero en proyectos sostenibles, ¿sí? Entonces, digamos que me llama mucho la atención en ese sentido de, pues, cuáles son, digamos, esas medidas que están tomando los bancos y los beneficios que genera en invertir su dinero en proyectos sostenibles de todo tipo, estos Muchas proyectos gracias, sostenibles. Nicolás, y también un gusto verlo. Me alegra que esté trabajando juicioso. Yo no me refería a los bancos en general, porque efectivamente hay muchos bancos y hay muchos bancos que hacen cosas insostenibles con el dinero nuestro, sino a un grupo de bancos en particular, solo que no quería mencionar el banco al que me refería, es un banco holandés con presencia en varios países en Europa. Eh, y tal vez use el caso de los bancos, pero más vale la pena pensar en otras maneras digamos, de entender, ¿cómo decirlo?, los negocios, porque también es relevante. Justo hace unas semanas calificaba un trabajo de uno de mis estudiantes acá y en alguna parte decía una frase como que las aerolíneas tienen que enfocarse en la eh,
en las ganancias, en el hecho de generar ganancias económicas, porque eso es lo que tienen que hacer los negocios. Y naturalmente eso es lo que tenemos a pensar. Los negocios, definidos como negocios, pues son negocios y dan plata. Pero curiosamente también hay desde el mismo mundo de los negocios hay otra serie de iniciativas que son interesantes y que empiezan a proponer cosas como que lo único que nos interesa no es generar ganancias. Hay otras cosas a las que podemos ponerle cuidado, por eso digamos el paradigma del PPP, del Profit, People and Planet, pero hay otros esquemas que nos sirven para repensar las cosas. Entonces, por ejemplo, hay toda una serie de nuevas iniciativas, bueno, muchas no son tan nuevas, este banco al que yo me refiero ya tiene bastantes años operando, pero que simplemente se permiten eso, se permiten pensarse, bueno, si lo único en lo que yo me enfoco no es en ganar plata, no quiere decir que no vaya a ganar plata, o que todos los negocios tengan que ser sin ánimo de lucro, ¿no? Eso puede seguir siendo un elemento, pero simplemente es, dónde puedo generar esa rentabilidad económica, generando también, digamos, mayor sostenibilidad ambiental, pero también generando oportunidades sociales diferentes, etcétera. Hay un movimiento, por ejemplo, de algo que se llama las corporaciones B, las corporaciones B Corporations, que es una certificación para empresas que precisamente han definido estrategias para no enfocarse únicamente en sus ganancias económicas, sino también enfocarse en el bienestar de los empleados, en el control de las cadenas de suministro, en el impacto ambiental de sus productos o de la manera como las personas usan los productos o los servicios que determinan. Y hay incluso empresas grandes que se están, digamos, sumando a esa onda de certificarse. Eh, y va un poco en lo que yo señalaba al final de la presentación. No quiere decir a lo mejor que sea la panacea o que ya sea que vamos a solucionar todos los problemas, pero son los pasos que vamos dando para llegar allá. Los bancos, yo me refería a eso porque los bancos son muy importantes porque los bancos son los que definen qué se hace con la plata. Entonces, si los bancos financian, digamos, infraestructura insostenible, financian extracción de petróleo, financian fracking, financian... en general financian las cosas que nos van a llevar a un futuro más insostenible, pues entonces enfocarse en qué hacer con el dinero para soportar las cosas que normalmente pudieran empezar siendo muy caras, pero que si empezamos a financiarla para que incrementen la escala, entonces van a empezar a tener una viabilidad financiera muchísimo más obvia. Entonces, esos son los pasos que hay que dar. En Colombia en particular no conozco un banco grande digamos que haga algo, pero sí hay una tradición bastante amplia de cooperativismo, que digamos que es otro elemento paralelo, digamos, o otra manera de entender los negocios que no está únicamente relacionada con generar ganancias para dueños específicos de las empresas. El cooperativismo se refiere por lo general a los empleados siendo dueños de las empresas. Y dentro de ese cooperativismo hay bastantes enfoques y hay muchísimas cooperativas agrícolas, hay cooperativas financieras, etcétera. No todas con las mismas visiones, pero en general con esa idea, por lo menos sombrilla, de que lo único que importa no son la generación de ingresos económicos y por lo tanto lo único que importa no es el crecimiento económico. Y es a eso a lo que me refería, ¿no? Hay otras visiones, permitámonos ver esas otras visiones y permitámonos ver cómo las incorporamos en nuestras actividades y cómo también empezamos a pensar más allá del transporte. Gracias, Nicolás, por tu participación. Damos paso entonces a Juan Guillermo. Tendrías la palabra. Hola Inge, buenos días. Bueno, aquí, allá creo que ya es buenas tardes. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, Juan, muy bien. Surgió una duda con respecto a esto, y es que pues vimos que pasó algo con los modos activos, ¿sí? Hablando de la bicicleta y el caminar, que a partir del COVID-19, de la pandemia y de todo esto, empezaron a dispararse un poco por el tema de que había restricción en transporte, como se dijo en algún momento, que eso también es otro tema que pues me parece siempre crucial, que se le hizo algo muy negativo al transporte público, y en este momento pues el transporte público aún está volviéndose a ganar como esa confianza, ¿no? Entonces creo que pues uno de los puntos es como mirar cómo se puede volver a ganar esa confianza, y lo otro es que lo que pasó con los modos activos fue que se dispararon, ¿sí? Empezaron a tener muy buena acogida, todo el mundo salió a caminar, desempolvaron las bicicletas y volvieron a salir las bicicletas. Pero en el momento en que se volvió a reactivar de cierta forma la economía, al momento esto volvió y se atenuó y volvió a bajar el tema del uso de las bicicletas y esto. Y como que se perdió un poco eso que en algún momento estuvimos tan emocionados de decir como, uy, creo que es el momento de la bicicleta, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se puede tomar, cómo se puede analizar o qué se puede
llevar como a que, pues en algún momento siempre queremos promover esos modos activos. Una de las partes es de que, pues si tuviéramos todo más cercano, como se dice, la ciudad de los 5 minutos, de los 15 minutos, de poder ir a caminar y encontrar todo más cercano, pues de pronto sería fácil poder tener esos modos activos. Pero, ¿qué haría que la bicicleta no pueda tener o sea, como mantenerse en ese top, sino que fluctúe o haga eso, ¿no? No sé, como, sí, siempre me ha saltado esa duda. Vale, gracias Juan. Y nuevamente todas las preguntas que me están haciendo son muy difíciles y me encantaría tener las respuestas, pero no las tengo, simplemente puedo lanzar ideas sobre lo que hay. Recuerdo que precisamente en la clase que hacíamos el año pasado discutíamos cómo las bicicletas en ese momento y en algunos lugares todavía se convirtieron como en el papel higiénico, ¿no? Ya todo el mundo quería comprar una bicicleta y entonces no había bicicletas para comprar. Lógicamente también porque había una afectación en la logística de la cadena de suministro de los fabricantes de bicicletas también. Pero efectivamente porque había más demanda de movilidad activa y había tal vez un primer resurgimiento de las personas queriendo mejorar su salud haciendo más actividad física, porque es un elemento que también es muy importante. Eh, Muchas ciudades aprovecharon ese boom para empezar a dar más espacio para andar en bicicleta, por ejemplo, eliminando carriles para carros, cambiando la distribución de los espacios en las calles, como ya hemos discutido antes. Y otros países han tomado medidas que también me parecen interesantes. En Francia, por ejemplo, empezaron con un subsidio que no fue exclusivo de Francia, pero me acuerdo del caso de Francia, que era dar 50 euros a cualquier persona que quisiera arreglar la bicicleta vieja. Porque algo que es curioso con las bicicletas es que mucha gente tiene bicicletas. Lo que pasa es que por lo general no las usa porque las tiene desde cuando era niño, están arrumadas, están oxidadas. Entonces, este subsidio en particular era, digamos que una buena medida porque es relativamente barato para el gobierno y porque no necesitaba, digamos, reactivar necesariamente la logística de la cadena de suministro para hacer bicicletas nuevas. Entonces son 50 euros para arreglar la bicicleta que usted ya tiene y por lo general alcanzaban para hacerlo. En Francia y en muchos países fue exitoso. De hecho, en Canadá también hicieron una medida parecida para que la gente comprara bicicletas y fue tan exitosa que la tuvieron que quitar a las pocas semanas porque no tenían suficiente dinero para toda la gente que quería usar ese subsidio. Algunos países entonces, por ejemplo, están cambiando los subsidios que tenían para fomentar el incremento de los vehículos eléctricos y pasarlo a bicicletas eléctricas. Entonces, por ejemplo, usar bicicletas eléctricas puede ser un incentivo para las personas que ven en algunas cosas como, por ejemplo, no sé, andar en Ibagué es difícil porque hay muchas subidas, entonces andar con una bicicleta eléctrica va a ser más fácil porque no va a tener el mismo esfuerzo. Entonces, yo voy a pasar esos incentivos que ya los tengo asociados a otros lados, es decir, son subsidios que ya estaban enfocados en otras cosas, y los paso a fomentar esa movilidad activa, pues pudieran tener un efecto mucho más duradero en esa tendencia, digamos, del año pasado. Eh, en el caso colombiano no conozco porque no existen tampoco ese tipo de incentivos. Hay algunos incentivos específicos para los vehículos eléctricos, pero no llegan directamente a los consumidores finales. Pero se pudiera pensar eh, en algo parecido, pero digamos que ahí yo revierto a la pregunta con la que terminaba la presentación, ¿no? Eso viene bastante de que nosotros como ciudadanos estamos dispuestos a pagar, porque las personas que nosotros elegimos son las que van en teoría, a hacer las cosas que nosotros pensemos que son buenas o no. Y muchas veces, como estamos acostumbrados a que no vemos, digamos, esos subsidios que están un poco ocultos, entonces no estamos dispuestos a afectar nuestro propio bolsillo generando más impuestos, etcétera, para modificar la asignación de los subsidios que ya existen. Entonces es difícil, pero se necesita, digamos, apoyar más directamente a los consumidores a que continúen con el uso de las bicicletas. Y por otro lado, simplemente asignar más espacios. Yo creo que lo más fácil, en principio, se pensaría que es como lo más fácil, sobre todo como mencionaba Santiago antes, era muchísimo más fácil cuando los niveles de tráfico habían disminuido tanto que era obvio que los espacios estaban ahí y las reacciones adversas que antes se tenían a dar esos espacios para otros usos iban a ser muchísimo más limitados.
Así que la pregunta sigue siendo muy difícil de responder, pero a lo mejor poco a poco y atendiendo, digamos, a estos elementos, esperaría uno que lleguemos allá. Por eso la necesidad y por eso la presentación no se enfocaba en resultados porque no los tengo, sino más bien en hacer una llamada a personas como usted, Juan, que están dentro de la academia y que podemos investigar en cómo partimos los proyectos que vayamos a hacer, sean de investigación, de consultoría, etcétera, con un enfoque de sostenibilidad que nos permita mostrar esos resultados que antes no los mostrábamos porque veíamos la sostenibilidad solamente como una evaluación del impacto de las cosas que vamos a hacer, es decir, a posteriori. Si más bien empezamos a construirlo dentro de los procesos de planificación de esos proyectos de investigación también, como empezamos a crear proyectos que le den respuesta a esas preguntas que usted tiene. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Guillermo por su participación. ¿Te parece? Damos cabida a la participación de María Juliana y cerramos entonces el espacio. Agradezco, por favor. Claro que sí. Profe Juli, adelante. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Como Bien, siempre, gracias. es un placer escucharte. Ahorita cuando hablabas respecto a la pregunta de Ángel, él nombraba acerca de la confianza que nosotros le tenemos al servicio de transporte público. Y tú también hablabas de la confianza respecto a las restricciones o políticas que se hacen de parte del gobierno para la movilidad. Yo me pregunto bueno, ¿cómo generar políticas que para la comunidad, para los ciudadanos, no generen un impacto o que haya una cierta resistencia hacia la política? Si bien sabemos dentro de los sistemas cuando se implementa un cambio, lo vimos con la pandemia, los elementos del sistema y también las relaciones que se crean dentro del sistema tienden a generar como un impacto, como un golpe. Y los elementos tienden a resistirse a esa nueva política o esa nueva dinámica que se está generando en el sistema. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando en diciembre se aplica la política de la restricción del parrillero, ¿sí? Que la gente empieza a decir que eso no es suficiente, que es una medida más para la seguridad que para la movilidad, que no tiene sentido, que están estigmatizando porque casi siempre es política de parrillero hombre, que están estigmatizando de que el hombre es el único que delinque, que no puede ser la mujer, etc. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo generar una transición un poco más amigable para las personas en términos de políticas públicas para la movilidad? Y también reflexionando un poco, hay un cierto como analfabetismo en torno a lo que se entiende como política pública y en torno a la política, al tipo de política pública que se ejerce, ¿sí? Cuando sale de pronto un decreto por parte del alcalde para restringir la movilidad o algo, muchas veces no está de manera como coloquial o un lenguaje amigable para que el ciudadano entienda cuál es el propósito de la política. En ese sentido, cómo generar esa transición más sencilla para los ciudadanos, para las personas y para otros elementos dentro del sistema. Muchas gracias, Juliana. Otra vez una pregunta muy difícil. Yo tal vez te respondería llamándote la atención a la presentación nuevamente del último seminario MISCO, en el que dentro de las cosas que presentaba la profesora María Joao, ella hablaba de una pirámide de decisiones, ¿no? Como normalmente asociamos a que en la parte de encima de la pirámide, arriba de la pirámide, hay un grupo pequeño de decisores que toman las decisiones por nosotros y que nosotros, digamos, después de un nivel intermedio que es el encargado de ejecutar esas decisiones que se han planificado arriba, entonces el resto de la ciudadanía somos simplemente los receptores de esa planificación de las personas que se supone que toman las mejores decisiones para nuestro beneficio. Y ella presentaba también una metodología diferente de cómo los tres niveles de decisión, digamos que se volteaban, se giraban horizontalmente para que entre todos co-construyamos unas políticas que sean más fáciles de implementar porque van a ser más fácilmente aceptadas por todos los niveles, pero en particular por quienes efectivamente van a sufrir las consecuencias o van a recibir los beneficios de esas políticas. Entonces yo me referiría, digamos, a esa metodología tal vez como una primera respuesta a lo que tú buscas para intentar co-construir las decisiones y de manera que no sean impuestas, porque siempre que sean impuestas pues va a aparecer más fácilmente esa reacción a cumplirlas. Y en ese proceso que la profesora presentaba, naturalmente se da digamos, hay un momento de limar asperezas
siempre y cuando se permita la interacción entre los afectados, los que deciden, los que construyen, etcétera. Y yo creo que lo que se hace desde el Grupo Misco pues, va un poco hacia allá, ¿no? A lograr esa co-construcción de las políticas y a que dejemos de pensar que hay unos expertos como nosotros encargados de definir qué es lo mejor, porque en muchas ocasiones no, realmente no es así. Tenemos algunas ideas, pero en cada contexto puede funcionar de manera diferente. Digamos que para quienes estén en esos niveles de decisión también valorizar los aportes de los diferentes estamentos comunitarios, académicos, etcétera, en la co-construcción de esas políticas. No es fácil, porque lo primero que hay que hacer es efectivamente permitir que exista ese diálogo entre todos los interesados. Hay que, como también decía la profesora, tal vez la parte más difícil de esa metodología es efectivamente lograr que los interesados confluyan, que sean ellos los que vengan y no que sean representantes o que no asumamos que lo que ellos quieran sea eso. Pero por ahí debemos empezar, ¿no? Por cambiar, digamos, esa jerarquía top-down y ese abordaje de planificación de políticas que vienen de arriba y empezamos a repensarlos también. Y seguramente que la academia, como sugiere Hernán en el comentario, que no alcanza a leer completo, pero en los proyectos que hacemos, pues tiene un rol bastante importante en hacer que eso suceda, en facilitar las metodologías para hacerlo, digamos, con todos los niveles eh, que nos demos. Lo que yo mencionaba también en alguna de las otras preguntas es que esta pandemia ha sido la oportunidad para que esos decisores que están en la parte más alta de la pirámide de la jerarquía del diseño de políticas públicas deberían haberse dado cuenta ya que muchas de las decisiones que han estado tomando por la pandemia no tienen una justificación específica. Y que de la misma manera, digamos, en muchos otros contextos también hacemos lo mismo. Tomamos algunas decisiones que probablemente no son las más racionales, intentamos defenderlas acérrimamente porque ya las tomamos y porque es más fácil continuar con eso, que a lo mejor tendría más sentido simplemente abrirnos y decir, bueno, no sé qué es lo mejor para hacer, reunámonos y pensemos qué podemos hacer entre todos para mejorar las condiciones, no para una pandemia, sino para todos los otros elementos que tengamos que decidir. Muchas gracias entonces a todos por participar. Recuerden que la asistencia o el link, el formulario que les estamos compartiendo es justamente para expandir las redes que vamos construyendo desde el grupo de investigación MISCO, desde el comité, desde la unidad de proyectos especiales, para que podamos invitarlos a otros encuentros, para que se sumen a las iniciativas que estamos pensando, para que se sumen a las reflexiones y acciones que está pensando este grupo, que por supuesto trascienden más allá del grupo mismo, sino justamente a construir unas redes sólidas para que pensemos juntos lo por pensar. Allí entonces cerraríamos con una invitación, Edgar. Me gustaría que a partir de esa pregunta, ¿cuáles son los otros problemas que hemos dejado de pensar? Y que justamente el sistema de transporte es ahora ese cambio de foco que propones allí, nos dejaras con un comentario, nos dejaras con una reflexión final en términos de los colectivos, los estudiantes, las organizaciones, ONGs, profes que nos acompañan en este espacio y que justamente sirva como reflexión precisamente de esos cambios estructurales, de esa propuesta de transición de la sostenibilidad como paradigma de planeación. Y la ciudad, fue muy interesante esa categoría ciudad como laboratorio, cómo incentivar más experimentos en ese laboratorio, y entonces quisiera que cerraras con una reflexión frente a ese llamado. Muchas gracias, Cata. Pues yo diría que, y sobre todo intentando ir más allá de los sistemas de transporte en particular, uno de los problemas que antes no pensábamos, digamos, porque a lo mejor no tenía la relevancia que ha empezado a tener es está relacionado con los efectos nocivos de las cosas que empezamos a hacer por ese cambio, digamos, de costumbres durante la respuesta a la pandemia de COVID-19. Y a lo mejor todos, empezando por los estudiantes, profesores, digamos, el colectivo académico inicialmente, pudiéramos empezar a pensar, bueno, en todos los efectos de trabajar desde la casa, de estar con estos dispositivos a toda hora. Por un lado, los efectos positivos para ayudarnos a cambiar a transformar, a tener una nueva mentalidad o una nueva manera de abordar los problemas en esos otros contextos, incluyendo el sistema de transporte, porque efectivamente, por ejemplo, esta tecnología nos ha permitido llegar a más personas al mismo tiempo. Entonces, ¿será que la podemos utilizar de manera más eficiente para lograr esa construcción de políticas a la que me refería en la respuesta a María Juliana, pero también concentrarnos en los efectos negativos, ¿no?
La respuesta a esta pandemia seguramente que nos podrá hasta cierto nivel mantener a salvo de no enfermarnos de COVID-19, pero de qué otras cosas nos estamos enfermando. Y por eso yo empezaba la presentación con digamos, esas cifras interesantes de las otras cosas que nos matan. Y obviamente empezamos por ahí porque, pues, aunque sabemos que todos nos vamos a morir, ninguno de nosotros se quiere morir mañana, ¿no? Entonces, pensar en todas esas otras cosas que nos afectan, en cuáles a lo mejor están siendo promovidas más activamente por la respuesta que le hemos dado a esta pandemia, puede ser un buen punto de inicio porque nos puede empezar a enseñar cosas para responder a la siguiente crisis a la que tengamos que darle una respuesta sin precedentes porque no nos hemos sentado a pensar en qué hacer cuando esos problemas en los que no pensamos pues nos llegan abruptamente. No sé si sirve eso como cierre. Claro que sí, canalizar esos esfuerzos, esas acciones pequeñas a partir de las limitaciones, pero también esas oportunidades, ventanas de oportunidad que nos plantea la pandemia. Muchas gracias, Edgar, por tu participación, por la ponencia, por compartir este espacio con todas y todos. Los dejamos entonces, pues, con próximas reuniones, encuentros que tengan allí. Muchas gracias, les estaremos enviando, por supuesto, una próxima invitación para encuentros que vamos gestando desde el grupo de investigación MISCO, siempre los miércoles de 8 a 10, en este momento también por términos de la pandemia, un encuentro mensual, y pues gracias por los contactos allí, les estaremos enviando esa invitación. Buen día para todos y para todas y un abrazo.